Se rieron de la nueva empleada de limpieza. La humillaron, la ignoraron, la trataron como si no existiera. 3 días después, todos los directivos estaban despedidos. Nadie gritó, nadie pidió explicaciones. Solo hubo silencio y miedo, porque la mujer que empujaba el carrito de limpieza sabía algo que el CEO millonario jamás imaginó. Mientras la directiva se burlaba de ella en los pasillos, ella descubría la mentira escondida en los números, la manipulación perfecta, y el error que iba a destruir carreras, reputaciones y fortunas. Ellos pensaban que mandaban, pensaban que el poder los protegía, pensaban que nadie los estaba observando. Se equivocaron, porque cuando subestimas a la persona equivocada, no pierdes un puesto, pierdes todo. Y lo que esta mujer hizo en silencio cambió la empresa para siempre. Antes de continuar, deja tu país y ciudad en los comentarios y suscríbete al canal para recibir nuestros mejores vídeos cada día. Y ahora sí, prepárate para una historia que te va a sacudir por dentro. No voy a mentirte. El primer minuto que crucé el lobby de Hartwell Systems en Chicago, sentí que me tragaba el piso. El mármol brillaba tanto que hasta daba pena pisarlo. Las pantallas gigantes repetían el logo como si fuera una religión, y todo olía a perfume caro y café tostado. Yo empujaba un carrito de limpieza con ruedas chuecas, uniforme gris sencillo, guantes de látex en el bolsillo, cabello castaño oscuro en una coleta baja y un gafete que decía Maya en letras negras. Nadie sabía que, detrás de esa placa barata, había una mujer con estudios, con una historia que no cabía en ese uniforme y con un motivo claro para estar ahí. Yo había elegido entrar por la puerta de servicio porque quería ver la empresa desde abajo, donde se siente el peso de cada orden. Y sí, me obligué a caminar lento, a no levantar la barbilla, a fingir que no escuchaba los chistes, porque en lugares así el poder se nota en los detalles. ¿Quién te mira? ¿Quién te atraviesa con la vista? ¿Quién te trata como si fueras parte del mobiliario? Cuando el elevador principal se abrió, salió un grupo de ejecutivos con trajes entallados y sonrisas de catálogo. Al frente venía Grant Holloway, vicepresidente de operaciones, 42 años, cabello rubio cenizo peinado hacia atrás, ojos azules fríos, reloj enorme en la muñeca, como si necesitara recordarle al mundo que él manda. Me miró de arriba abajo como quien revisa una caja en paquetería. «Tú eres la nueva», soltó sin decir buenos días. Asentí con una sonrisa educada, esa que te enseñan cuando sabes que discutir cuesta caro. «Mira, Maya, aquí pasan inversionistas, pasan socios, pasa gente importante. No quiero verte estorbando. Y por favor, no toques nada que no te corresponda». Dijo, «gente importante», y remarcó la palabra como si yo fuera una advertencia visual. Yo solo dije, «Sí, señor». Por dentro, algo me ardió. No era orgullo herido. Era esa sensación vieja de cuando te juzgan antes de conocerte. Y en ese instante entendí que el título de la puerta no decía Hartwell Systems. Decía, «Aquí mandan los apellidos». Me mandaron a limpiar el ventanal del lobby, justo donde todos entraban a lucirse. Me agaché, limpié el cristal que ya estaba limpio y escuché a una chica de marketing, impecable, cabello negro lacio, labios rojos, decirle a su amiga, «¡Ay, qué oso! Imagínate terminar aquí». La otra respondió, «Pues si no estudias, eso te toca, ¿no?». Lo dijeron como si el mundo fuera una escalera donde ellos nacieron arriba, y yo elegí estar abajo. Yo respiré hondo, conté hasta 5 y me repetí por dentro,
Calma, Maya. No viniste a pelear. Viniste a entender. Pero el cuerpo no entiende la lógica cuando te tratan como si tu existencia fuera un error. Me acordé de tantas veces que alguien me dijo, «Tú no pareces de limpieza», como si eso fuera un halago, como si limpiar fuera una vergüenza. Y ahí, con el trapo en la mano, me prometí una cosa. No iba a permitir que esa vergüenza me la pegaran en la piel. A media mañana me mandaron al piso 19, el piso de los intocables, donde las oficinas tienen paredes de vidrio y nadie se levanta por agua. Alguien se la trae. Ahí conocí a Nora Blake, directora de Recursos Humanos. 37 años, cabello castaño claro en ondas, lentes finos, sonrisa amable pero cansada, como de quien ha pedido cambios 1000 veces y le han dicho 1000 veces que no es el momento. Fue la primera que me habló como persona. «Hola, ¿eres nueva? ¿Cómo vas?», preguntó. Yo contesté, «Bien, gracias», y casi me sale un suspiro de alivio. Pero la paz duró poco. En el pasillo, otro directivo me rozó el hombro sin disculparse, como si yo fuera aire. Y Nora, al ver mi cara, soltó bajito, «No te lo tomes personal. Aquí hay gente que confunde puesto con valor». Me sorprendió escuchar eso de alguien con poder. Esa frase fue mi primera recompensa chiquita. Por lo menos, no todos estaban dormidos. Solo que los despiertos tenían miedo. En el comedor, mientras rellenaba servilletas y acomodaba bandejas, vi el verdadero teatro. La gente se reía fuerte, pero era una risa hueca, de esas que se usan para pertenecer. Escuché a una gerente decir, «Si no tienes universidad top, no eres material de liderazgo». Y otro contestó, «Exacto. Aquí no somos guardería». Yo pensé en cuánta gente brillante se queda atorada solo porque nadie le da oportunidad. Entonces Grant, el vicepresidente, soltó la frase que me marcó el día. La empresa se ve tan fuerte como su imagen. Y la imagen no la da la gente que limpia, la da la gente que dirige. Se me apretó el estómago, porque lo dijo delante de todos, y nadie lo corrigió. No era una broma, era doctrina. Y lo peor es que varios asentían, como si acabaran de oír una verdad sagrada. Ahí entendí que el problema no era un solo hombre, era una cultura entera premiando la crueldad con sonrisas. Ese mismo día, cerca de las 4, me tocó limpiar una sala de juntas pequeña. Ahí estaban ensayando una presentación para el SEO y el consejo, hablando de recortes y optimización, como quien habla de mover muebles. En la pantalla se veía un gráfico con barras verdes, muy bonitas, y debajo una lista que apenas alcancé a leer. Plan de salida. Me dio un brinco el corazón, porque reconocí un apellido que había visto en los gafetes del almacén. Y entonces Grant volteó. Me señaló como si yo fuera un ejemplo en su clase y dijo, «Chicos, miren, esto es lo que pasa cuando alguien no se prepara. Terminas limpiando lo que otros construyen». Lo dijo sonriendo, esperando aplausos. Algunos rieron, otros bajaron la vista incómodos, pero nadie lo detuvo. Sentí el calor subirme a la cara, esa mezcla de humillación y rabia que te deja muda. Tragué saliva, apreté el trapeador y seguí limpiando, porque a veces el orgullo no se defiende gritando, se defiende aguantando, hasta tener el momento correcto. Al salir, en el pasillo, un chico de sistemas me sostuvo la puerta del elevador. Se llamaba Ethan Cole, 29 años, cabello negro corto, barba ligera, mirada honesta. «Oye, lo que hizo Holloway estuvo de la fregada», me dijo rápido, casi sin voz, como si el edificio tuviera oídos. Yo lo miré sorprendida.
Gracias, respondí, y sentí que la garganta se me apretaba. Ethan se encogió de hombros. Mi mamá trabajó limpiando oficinas toda su vida, y te juro que ella fue la persona más lista que conocí. A veces, la gente de arriba vive bien desconectada. Me dio risa chiquita, de esas que salen cuando por fin alguien te ve. Ethan bajó la mirada y agregó: si necesitas algo, avísame, nomás con cuidado. Esa fue la segunda recompensa, una alianza posible. No grande, no épica, humana. Y en un lugar donde todos fingen, eso vale oro. Esa noche, en mi departamento rentado al otro lado del río, me quité el uniforme y lo doblé como si fuera una piel prestada. Me miré en el espejo y me dio risa amarga ver que mis ojos estaban rojos, no por tristeza, por coraje. Saqué una libreta y empecé a escribir todo. Nombres, frases, miradas, quién se burló y quién se quedó callado. Anoté también algo que me dolió admitir. Me afectó más de lo que esperaba, porque una cosa es saber que existe el abuso y otra es sentirlo tan cerquita que te pega en el pecho. Al día siguiente regresé temprano y apenas entré, escuché el rumor del pasillo como un zumbido. ¡Vienen recortes! Van a despedir gente. Dicen que el CEO está por anunciar cambios. Yo seguí empujando el carrito, por fuera tranquila, por dentro alerta. Me detuve a cambiar una bolsa de basura junto a la impresora del piso ejecutivo y vi, medio asomado, un documento con el título Reestructuración inmediata. No lo tomé, no todavía, pero memoricé dos cosas. Una fecha, viernes, y una frase, priorizar imagen corporativa. Me quedé helada, porque cuando alguien prioriza imagen, casi siempre sacrifica personas. Y ahí me cayó la verdad completa. La humillación de hoy era solo el calentamiento. Lo que venía después se llamaba injusticia. La injusticia no llegó de golpe. Llegó disfrazada de normalidad. Al día siguiente, Hardwell Systems despertó con el mismo brillo en los pisos y el mismo olor a café caro. Pero algo en el ambiente estaba torcido. Se sentía en los pasillos, en la forma en que la gente evitaba mirarse a los ojos, en los silencios largos después de una frase maldicha. Yo empujaba mi carrito de limpieza con más atención que nunca. Después de la humillación del día anterior, ya no observaba solo por curiosidad, sino por necesidad. Escuché la palabra recorte al menos 5 veces antes de las 10 de la mañana. No es personal, decían. Es una decisión estratégica del CEO. Siempre el CEO. Siempre la palabra perfecta para justificar lo que nadie quería asumir. Nadie hablaba de personas con nombre y apellido. Hablaban de números, de eficiencia, de imagen corporativa. Y cada vez que alguien decía imagen, yo sentía un escalofrío. La primera víctima apareció antes del mediodía. Se llamaba Robert Klein, 56 años, técnico del almacén, cabello gris ralo, manos grandes y espalda encorvada de tantos años cargando cajas. Lo vi salir por la puerta lateral con una caja de cartón en brazos. Dentro llevaba una chamarra vieja, una foto familiar doblada y una taza con el logo de la empresa. Nadie lo acompañaba. Nadie se despedía. Cuando pasó junto a mí, bajó la mirada, como si le diera vergüenza existir en ese momento. ¿Todo bien? Me atreví a preguntar en voz baja. Robert soltó una risa seca, sin humor. Dicen que ya no encajo con la nueva visión, murmuró. 22 años aquí, y ahora resulta que soy un estorbo. No gritó, no lloró. Caminó despacio hacia la salida. Desde el fondo del lobby vi a Grant Holloway observándolo con expresión neutra, como quien revisa un trámite cerrado.
Ahí entendí que la injusticia no necesitaba gritos, le bastaba con firmas. En el piso 14, la noticia se propagó rápido. La gente susurraba como si el miedo fuera contagioso. ¿Viste a Robert? Sí, dicen que vienen más. En una oficina, una analista joven borraba correos nerviosa. En otra, un supervisor fingía trabajar mientras miraba el reloj cada 2 minutos. Yo limpiaba escritorios, vaciaba botes de basura y recogía pedazos de conversaciones como migajas. Hay que encontrar responsables. No podemos quedar mal ante el consejo. Alguien tiene que pagar por el error del sistema. Nadie mencionaba que ese error había sido ordenado desde arriba. Nadie decía que los reportes habían sido maquillados. La injusticia funcionaba porque todos sabían la verdad, y aún así callaban. Por la tarde, la situación se volvió más evidente. Recursos Humanos empezó a enviar correos genéricos citando a empleados para una reunión breve. Nadie regresaba tranquilo de esas reuniones. Vi salir a una mujer con los ojos rojos, a un chico joven con las manos temblando, a un supervisor con la cara pálida. Cuando pasé frente a una sala pequeña, escuché a alguien decir: «No es un despido, es una desvinculación estratégica». Esa frase me dio ganas de reír y de gritar al mismo tiempo. Cambiar las palabras no cambiaba el daño, solo lo hacía más elegante. Pensé en Robert, en su caja de cartón, en su dignidad silenciosa. Pensé en cuántos más estaban por seguir el mismo camino sin que nadie los defendiera. En el comedor, la hipocresía alcanzó su punto máximo. Mientras algunos empleados recogían sus cosas, otros brindaban con café por los nuevos tiempos. Escuché a un gerente decir: «Esto nos hará más fuertes». Y otro responder: «El que se queda, se queda. Así es el juego». Nadie mencionaba que los que se iban eran siempre los mismos. Gente mayor, gente sin títulos prestigiosos, gente sin conexiones. La injusticia tenía un patrón demasiado claro para ser casualidad. Yo apreté el trapo con fuerza, sintiendo esa rabia muda que se acumula en el pecho cuando sabes que algo es profundamente injusto, pero aún no sabes cómo detenerlo. Cerca de las 6, me mandaron a limpiar una sala donde se había reunido la directiva. El pizarrón todavía tenía anotaciones, flechas, porcentajes, la palabra optimización, escrita 3 veces. En la mesa encontré una hoja olvidada. No la tomé, solo la leí rápido. Era una lista de nombres con una marca roja al lado. Reconocí al menos 4. Personas del almacén, mantenimiento, soporte técnico. No vi ningún apellido importante. Mi estómago se encogió. Esa hoja era la prueba de que nada de esto era improvisado. La injusticia había sido planeada con calma, con café caliente y aire acondicionado. Cuando salí de ahí, Ethan Cole me esperaba en el pasillo. Tenía la cara tensa. «Ya empezaron», dijo en voz baja. «No están despidiendo por errores, están limpiando a los que estorban». Yo asentí. «Lo sé». Ethan dudó un segundo y luego añadió: «Hoy le tocó a mi supervisor, el mejor que he tenido». Bajó la voz aún más. Y fue por órdenes directas de arriba. Esa fue otra pequeña recompensa. Confirmar que no estaba loca, que lo que veía era real. Pero también fue una carga, porque ahora ya no podía fingir ignorancia. Esa noche regresé a casa con un peso distinto en el cuerpo. Me senté frente a la mesa y abrí la libreta donde había anotado la humillación del primer día. Escribí un título nuevo: Injusticias. Debajo, comencé a anotar nombres, horas, frases exactas. No por venganza, por memoria.
porque la injusticia se sostiene cuando nadie la documenta. Cerré la libreta y respiré hondo. Sabía que lo que estaba pasando en Hartwell Systems no era un accidente aislado, sino un sistema entero funcionando como estaba diseñado. Y mientras más personas caían, más claro tenía algo inquietante. Si nadie hacía nada, el siguiente nombre en esa lista podía ser cualquiera. Incluso alguien que, como yo, todos creían invisible. Ser subestimada en Hartwell Systems dejó de ser una herida abierta y empezó a convertirse en una herramienta. Lo entendí el jueves por la mañana, cuando entré al edificio y nadie levantó la vista para verme pasar. Ni una orden, ni una mirada de reproche, ni siquiera una burla. Yo era parte del paisaje. Empujaba el carrito por los pasillos como quien mueve una sombra, y esa invisibilidad me dio algo que pocos tenían: libertad para observar, sin ser observada. Grant Holloway caminaba con su séquito de gerentes hablando de cifras y proyecciones, y yo pasaba justo detrás, limpiando huellas que no me pertenecían. Nadie cuidaba sus palabras frente a mí. Nadie cerraba pantallas. Nadie bajaba la voz. En un mundo obsesionado con títulos y jerarquías, la empleada de limpieza no representaba amenaza alguna. Y ahí, en ese desprecio automático, empezó mi ventaja. Con el paso de las horas, confirmé que el patrón de injusticias no solo existía, sino que se repetía con precisión quirúrgica. Siempre las mismas áreas eran señaladas como ineficientes. Siempre los mismos perfiles quedaban fuera de la nueva visión. Mientras limpiaba oficinas, empecé a reconocer nombres en documentos olvidados, en correos abiertos, en pizarrones que nadie se molestaba en borrar. Mantenimiento, almacén, soporte técnico, personas con años de experiencia, pero sin apellidos pesados ni diplomas de universidades famosas. Un día, mientras vaciaba un bote de basura en el área financiera, encontré un reporte roto a la mitad. Lo recompuse con calma. Las cifras reales no coincidían con las presentadas al consejo. No hacía falta ser experta para notarlo. Y yo sí lo era. Ahí sentí ese viejo cosquilleo en la nuca, el mismo que tenía cuando resolvía problemas complejos en la universidad. El sistema estaba mal y alguien lo estaba forzando. Aún así, nadie me veía capaz de entender nada de eso. Y eso se notaba en cada comentario. En el comedor ejecutivo, escuché a un director reírse de una propuesta presentada por un técnico junior. «Que se quede arreglando cables», dijo. «Aquí las ideas vienen de arriba». Las risas fueron suaves, seguras, cómodas. Yo limpiaba una mesa cercana y nadie se contuvo. Era el privilegio hablando en voz alta. Pensé en cuántas veces alguien había tenido una idea valiosa y la había guardado por miedo al ridículo. Pensé también en mí, en cómo había aprendido a callar para sobrevivir. Ser subestimada no era nuevo. Lo nuevo era usarlo a mi favor. Porque mientras ellos se sentían intocables, yo estaba conectando puntos que jamás imaginarían que alguien con guantes de látex pudiera ver. Esa tarde, Grant volvió a cruzarse conmigo en el pasillo del piso ejecutivo. «¿Otra vez aquí?», dijo con fastidio. «Procura no estorbar. Esto no es para ti». Asentí, bajé la cabeza y seguí limpiando. Por dentro no sentí rabia. Sentí algo más peligroso: claridad. Ya no necesitaba demostrar nada. Ellos mismos se encargaban de mostrarme cómo funcionaba el juego. Minutos después, entré a una oficina vacía para limpiar y vi una presentación abierta en la pantalla. Gráficos verdes, frases optimistas, un título que decía «Reestructuración estratégica».
Leí rápido, demasiado rápido para alguien que, según ellos, no entendía nada. Memoricé cifras, fechas, responsables. Salí de ahí con el corazón acelerado, pero con la certeza de que sabía mucho más de lo que aparentaba. Por la noche, en mi departamento, abrí la libreta que ya se había vuelto mi refugio. Escribí sin adornos. Me subestiman, y eso los hace descuidados. Anoté nombres, decisiones, contradicciones. No era paranoia, era método. Recordé a mis profesores diciendo que los sistemas complejos siempre fallan por exceso de confianza. Y en Hartwell Systems, la confianza de la directiva era absoluta. Nadie imaginaba que la empleada de limpieza pudiera entender reportes financieros, detectar inconsistencias o anticipar movimientos. Yo misma había alimentado esa imagen durante días, y ahora empezaba a ver su verdadero valor. Al día siguiente, ocurrió algo que reforzó todo. Estaba limpiando cerca del área de sistemas cuando escuché a dos ingenieros discutir. «No cuadra», decía uno, «pero arriba dicen que sí». El otro respondió, «No te metas, ya viste lo que pasó con Robert». El silencio que siguió fue pesado. Nadie quería ser el siguiente. Yo me acerqué lo suficiente para ver la pantalla sin levantar sospechas. El error estaba claro, demasiado claro, pero ellos no lo corregían por miedo. Yo seguí mi camino, sintiendo una mezcla de impotencia y determinación. El problema no era falta de talento en la empresa, era exceso de miedo. Ethan Cole se me acercó ese mismo día, cerca de la salida de emergencia. «Oye», dijo en voz baja, «¿te has dado cuenta de que siempre culpan a los mismos?» Asentí. «Sí». Dudó un segundo antes de añadir, «No eres como creen. Se te nota». Sonreí apenas. No le confirmé nada. No era el momento. Pero esa frase fue una pequeña recompensa más. Alguien empezaba a ver más allá del uniforme. Y aún así, la mayoría seguía subestimándome, creyendo que yo solo limpiaba pisos y ventanas. Esa percepción era mi escudo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, entendí algo que me quitó el sueño. Ser subestimada no solo me protegía, me colocaba en el centro de todo. Yo veía lo que ellos no querían ver y escuchaba lo que no se atrevían a decir. La humillación inicial había quedado atrás. Ahora estaba en una fase más peligrosa, la del silencio cargado de información. La pregunta ya no era si tenía el talento o la capacidad, sino cuánto tiempo más podría permanecer invisible antes de que ese mismo talento obligara a todos a mirarme de frente. La revelación no llegó como un trueno. Llegó como una incomodidad persistente, una sensación de que algo no cuadraba aunque todos fingieran que sí. Ese lunes, mientras empujaba mi carrito por el piso financiero de Hartwell Systems, noté que los mismos reportes aparecían una y otra vez en distintas oficinas. Cambiaban los colores, el formato, el título, pero los números clave eran idénticos. Demasiado idénticos. Yo limpiaba escritorios, acomodaba sillas, y al mismo tiempo mi mente hacía lo que siempre había hecho bien: comparar patrones. Recordé las noches en la universidad, revisando bases de datos hasta que los ojos ardían, aprendiendo a detectar inconsistencias mínimas que otros pasaban por alto. Aquello no era casualidad, era una narrativa construida. Y cuanto más observaba, más claro veía que los datos estaban siendo forzados para sostener decisiones que ya habían sido tomadas desde arriba. Empecé a confirmar mis sospechas en fragmentos de tiempo robado. Mientras vaciaba botes de basura,
Leía hojas descartadas con anotaciones apresuradas. Mientras limpiaba pizarrones, memorizaba cifras antes de borrarlas. Mientras desinfectaba mesas en salas vacías, observaba proyecciones olvidadas en las pantallas. Todo apuntaba a lo mismo. Los números reales no justificaban los despidos ni los recortes. Al contrario, algunas de las áreas castigadas eran las más productivas. Una tarde encontré un informe impreso con comentarios escritos a mano. Ajustar antes de presentar al consejo. Reducir impacto negativo. Reasignar responsabilidad. Sentí un nudo en el estómago. No se trataba solo de incompetencia. Era manipulación consciente. Esa noche, en casa, reconstruí los reportes desde la memoria. Cuando terminé, la conclusión fue tan clara que me dejó en silencio. Estaban usando los datos como un arma. El punto de quiebre llegó 2 días después, casi por accidente. Estaba limpiando cerca del área de sistemas cuando uno de los servidores comenzó a emitir una alarma suave pero constante. Un ingeniero joven se levantó alterado y salió a buscar ayuda. Nadie respondió. Los minutos pasaban y la alarma seguía. Yo me acerqué fingiendo acomodar un bote de basura y miré la pantalla. El error era evidente para mí. Un parámetro mal ajustado, una secuencia incompleta. Dudé. Una parte de mí gritaba que no era mi lugar, que una empleada de limpieza no debía tocar un sistema crítico en una empresa dirigida por un CEO millonario. Pero el sistema seguía fallando y yo sabía exactamente qué hacer. Tecleé rápido, ajusté valores, reinicié procesos. En menos de 1 minuto, la alarma se apagó. El ingeniero regresó y me miró como si acabara de ver algo imposible. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Solo limpié el error», respondí con calma. No insistió. No supo qué decir. A partir de ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo intuición, era certeza. Sabía leer los sistemas, entender los flujos, detectar dónde se rompía la lógica. Y sabía algo más peligroso aún. La directiva jamás imaginaría que ese conocimiento se escondía detrás de un uniforme gris. Esa tarde, mientras limpiaba los ventanales del piso ejecutivo, vi reflejada en el vidrio a la mujer que ellos creían subestimada. No sentí miedo. Sentí enfoque. El talento oculto no era un accidente ni una sorpresa tardía. Era algo que siempre había estado ahí, esperando el contexto correcto para mostrarse. Sin embargo, la revelación también trajo una carga pesada. Cada nuevo detalle que entendía me hacía más consciente del riesgo. Si alguien descubría lo que yo sabía, todo podía terminar de un día para otro. Empecé a moverme con más cuidado. Cerraba puertas al entrar, memorizaba en lugar de copiar, observaba sin dejar rastro. En la libreta de casa ya no solo anotaba injusticias, sino conexiones. ¿Quién ordenaba? ¿Quién ejecutaba? ¿Quién se beneficiaba? Entendí que el problema no era solo Grant Holloway o un par de gerentes. Era una estructura entera diseñada para protegerse a sí misma. Y yo estaba empezando a ver su esqueleto. Ethan Cole notó el cambio antes que nadie. Una tarde, mientras salíamos casi al mismo tiempo, me dijo en voz baja: «Oye, lo del servidor, ¿fuiste tú?». No respondí de inmediato. Lo miré y solo dije: «A veces limpiar significa arreglar lo que otros rompen». Ethan asintió despacio. Sabía que no era solo la chica del carrito. Esa frase fue una recompensa pequeña pero peligrosa. Confirmaba que mi fachada empezaba a agrietarse, y aún así, la mayoría seguía sin verme. Grant pasaba a mi lado sin registrar mi presencia. La directiva seguía hablando libremente frente a mí.
El poder seguía confiado. Y esa confianza era su mayor debilidad. Esa noche, mientras revisaba mentalmente todo lo que había descubierto, entendí algo que me quitó el sueño. El talento oculto ya no era solo una ventaja personal. Se estaba convirtiendo en una responsabilidad. Saber la verdad y callarla también es una forma de complicidad. Yo había cruzado una línea invisible. Ya no podía fingir que solo limpiaba pisos. Ahora entendía cómo se construía la mentira desde dentro. Y cada día que pasaba, esa mentira dañaba a más personas. El silencio empezaba a pesar más que el miedo. Me acosté tarde, mirando el techo, con una idea clara golpeándome la cabeza. La virada ya había ocurrido, aunque nadie más lo supiera. Yo tenía las piezas, entendía el juego y sabía dónde estaba la falla. Lo único que faltaba era el momento. La verdadera pregunta ya no era si mi talento oculto sería descubierto, sino qué pasaría cuando decidiera usarlo de frente y provocar el choque que nadie dentro de Hardwell Systems estaba preparado para enfrentar. El choque no ocurrió de inmediato. Primero llegó como una incomodidad que se coló en las reuniones, en las miradas rápidas, en los silencios que duraban medio segundo más de lo normal. Grant Holloway empezó a sentirlo antes que nadie. Yo lo noté porque, por primera vez desde que entré a Hardwell Systems, dejó de caminar con seguridad absoluta. En el pasillo del piso ejecutivo, se detuvo frente a una pantalla más tiempo del habitual. Frunció el ceño, revisó un gráfico y luego volvió a mirarlo como si algo no encajara. No dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. El sistema que siempre le había respondido comenzaba a mostrar grietas, y él no sabía de dónde venían. Yo limpiaba el ventanal a pocos metros, en silencio, observando cómo el poder empieza a inquietarse cuando pierde el control de la narrativa. Ese mismo día, durante una junta improvisada, escuché su voz elevarse por primera vez. «Estos números no son los mismos que vimos la semana pasada», dijo con irritación. «¿Quién tocó los reportes?» Nadie respondió. Los gerentes se miraron entre sí, buscando una salida. Uno murmuró algo sobre actualizaciones automáticas. Grant golpeó la mesa con la palma abierta. «Aquí nadie hace nada sin autorización». El ambiente se volvió espeso. Yo pasé el trapeador por la entrada de la sala fingiendo normalidad, pero por dentro entendía exactamente lo que estaba ocurriendo. Las inconsistencias que yo había detectado comenzaban a emerger a pesar de los ajustes. La mentira ya no era estable. Y cuando una mentira se tambalea, el primer síntoma es el enojo del que se beneficia de ella. El antagonista empezó a buscar culpables. Lo hizo como siempre, mirando hacia abajo. Esa tarde vi salir a 2 supervisores con el rostro pálido después de reunirse con él. «Algo raro está pasando», escuché decir a uno en voz baja. «Holloway está furioso». Los rumores se propagaron rápido. Que alguien había tocado sistemas sin permiso. Que había filtraciones. Que el CEO había pedido explicaciones. El edificio entero entró en un estado de alerta silenciosa. Y yo, la empleada de limpieza, seguía pasando desapercibida, recogiendo papeles, limpiando mesas y escuchando cómo el miedo comenzaba a cambiar de bando. El primer enfrentamiento indirecto ocurrió al día siguiente. Grant me detuvo en el pasillo, algo que no había hecho desde la humillación inicial. «Oye», dijo con tono seco, «¿has visto algo raro últimamente?» Me miró fijamente, como si intentara leerme por dentro. Yo bajé la mirada con naturalidad. «No, señor, solo hago mi trabajo»,
Me observó unos segundos más, incómodo. Bien, respondió finalmente. Sigue así. Cuando se alejó, supe que el choque había comenzado. No porque me sospechara, sino porque por primera vez no estaba seguro de nada. Y para alguien como él, la duda es una amenaza. La tensión escaló cuando el CEO pidió una revisión urgente de los reportes financieros. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo que significaba. Grant pasó horas encerrado en su oficina, revisando documentos, llamando a gerentes, exigiendo respuestas. Yo limpiaba el área una y otra vez, viendo cómo tiraba hojas a la basura con frustración. En una de esas hojas reconocí cifras reales mezcladas con las manipuladas. El castillo se estaba desmoronando, y lo peor para él era no saber quién estaba moviendo la pieza clave. Ethan Cole fue quien me confirmó el impacto real. Nunca lo había visto así, me dijo cerca de la salida de emergencia. Está paranoico. Cree que alguien de adentro lo quiere hundir. Yo no respondí. No hacía falta. El antagonista estaba sintiendo, por primera vez, lo que otros habían sentido durante años. Inseguridad, miedo, la sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Y esa inversión emocional era poderosa, porque el abuso se sostiene mientras el abusador se siente intocable. Esa noche, Grant tomó una decisión desesperada. Ordenó una auditoría interna acelerada, buscando mostrar control, pero en realidad exponiéndose aún más. Yo escuché la orden directamente desde su oficina, mientras limpiaba el pasillo. Quiero saber quién está metiendo mano. Hoy. La voz le tembló apenas, pero lo suficiente para que yo lo notara. Sonreí por dentro, sin alegría, sin triunfo. No era satisfacción, era confirmación. El antagonista había sido tocado en su punto más débil, la certeza de poder absoluto. Me fui a casa con el pulso acelerado. El choque ya no era una posibilidad futura. Estaba ocurriendo en tiempo real. Grant Holloway estaba perdiendo el control y no sabía contra quién luchaba. Yo tenía claro algo esencial. Cuando el antagonista entra en pánico, comete errores, y esos errores dejan huellas. La pregunta ahora no era si el choque continuaría, sino quién sería el primero en quedar expuesto cuando la verdad ya no pudiera sostenerse con amenazas ni silencios. El reconocimiento no llegó como un aplauso general ni como un anuncio oficial. Llegó de forma tímida, casi incómoda, como si nadie supiera exactamente cómo reaccionar. En Hartwell Systems, el ambiente había cambiado después del choque con Grant Holloway. La paranoia seguía en el aire, pero ahora venía acompañada de algo nuevo. Curiosidad. La gente empezaba a hacer preguntas, no en voz alta, no en reuniones formales, sino en pasillos, en miradas cruzadas, en silencios que ya no eran tan obedientes. Yo empujaba mi carrito de limpieza y sentía esas miradas distintas. Ya no eran solo de desprecio o lástima. Eran miradas que intentaban entender quién era yo en realidad. El sistema seguía en pie, pero sus cimientos comenzaban a crujir. Y cuando eso ocurre, la gente busca referencias nuevas, aunque no se atreva a decirlo todavía. El primer gesto de reconocimiento vino de donde menos lo esperaba. En el piso 12, una gerente de proyectos me detuvo mientras limpiaba una sala. Se llamaba Karen Mitchell, 40 años, cabello oscuro recogido, expresión firme. «Oye, ¿tú estuviste el día que falló el servidor?», preguntó en voz baja. Yo respondí con cautela. Estaba limpiando cerca. Karen asintió lentamente. Eso pensé. Desde entonces, algunas cosas dejaron de cuadrar. No dijo más. No hacía falta.
Su tono no era acusatorio, era respetuoso. Por primera vez desde que entré a la empresa, alguien me hablaba como si mi presencia tuviera peso. Cuando se fue, sentí algo extraño en el pecho. No era orgullo, era alivio. El reconocimiento social no siempre levanta. A veces simplemente te permite respirar. Con los días, ese cambio se volvió más visible. En el comedor, ya no se reían con la misma seguridad cuando pasaba cerca. Algunas conversaciones se detenían, no por desprecio, sino por cautela. Escuché frases nuevas. Tal vez no todo estaba tan mal abajo. Dicen que alguien detectó errores que nadie más vio. Nadie decía mi nombre, pero la idea empezaba a circular. Y en una empresa obsesionada con jerarquías, que una idea naciera fuera de la directiva ya era una ruptura silenciosa. Yo seguía limpiando mesas, recogiendo bandejas, fingiendo normalidad, mientras entendía que el reconocimiento social no se pide ni se impone. Se filtra, se construye a base de hechos que no pueden ignorarse. Ethan Cole fue quien lo dijo con más claridad. Una tarde, mientras bajábamos juntos en el elevador de servicio, me miró y soltó: «¿Ya no te ven igual?». Yo fingí no entender. «¿A quiénes?», pregunté. Ethan sonrió apenas. «A ti, a la gente como tú. Antes eras invisible, ahora eres incómoda». Esa palabra se me quedó grabada. Incómoda. No porque hiciera algo mal, sino porque desafiaba la narrativa. El reconocimiento social no siempre te vuelve querida. A veces te vuelve una pregunta abierta que nadie sabe cómo responder. Incluso Recursos Humanos empezó a cambiar el tono. Nora Blake me llamó un día a su oficina con una excusa trivial: revisar un protocolo de limpieza. Pero la conversación tomó otro rumbo. «Maya», dijo con cuidado, «¿alguna vez has sentido que aquí las decisiones no se toman con toda la información?». La miré sin responder de inmediato. «A veces», contesté. Nora suspiró. «Eso pensé». No me pidió pruebas, no me hizo preguntas directas. Solo dejó caer la frase como quien abre una puerta y espera a ver si alguien se anima a cruzarla. Ese fue otro reconocimiento, más sutil todavía. Alguien con poder admitiendo que algo estaba mal y aceptando que yo podía verlo. Grant Holloway también notó el cambio, y eso lo enfureció más que cualquier cifra incorrecta. Empezó a recibir respuestas más tibias, menos sonrisas automáticas. Algunos gerentes ya no asentían sin pensar. En una junta, alguien se atrevió a preguntar: ¿y si el problema no está en operación? El silencio que siguió fue espeso. Yo no estaba ahí, pero la frase recorrió el edificio como un eco. El reconocimiento social había llegado a su punto más peligroso, cuando otros empiezan a decir en voz alta lo que antes solo se susurraba. Yo, por mi parte, sentía el peso de ese cambio. Cada mirada nueva traía una responsabilidad adicional. Ya no podía moverme con la misma ligereza. Sabía que cualquier paso en falso podía volverse en mi contra. El reconocimiento social no protege, expone. Y aún así, no me arrepentía. Porque por primera vez, las personas que habían sido ignoradas durante años empezaban a sentirse vistas. En el almacén, un supervisor me dio las gracias por algo que yo no había hecho directamente. «Por lo que sea que esté pasando», dijo, «alguien allá arriba está escuchando». Eso fue suficiente. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al espejo y me observé en silencio. No veía a una heroína ni a una víctima. Veía a alguien que había dejado de ser invisible. Y entendí algo fundamental. El reconocimiento social no es el final del camino.
Es apenas una señal de que el terreno está cambiando. Las estructuras viejas no caen solo porque alguien las vea. Caen cuando suficientes personas dejan de sostenerlas. La pregunta ahora no era si me reconocían, sino qué harían cuando ese reconocimiento exigiera decisiones reales, cambios concretos y consecuencias inevitables. La ascensión no empezó con un ascenso oficial, ni con un anuncio por correo. Empezó cuando las decisiones comenzaron a tomarse en cuartos donde antes no se me permitía entrar, y aún así mi presencia ya no era cuestionada. En Hartwell Systems, el miedo había cambiado de lado. La directiva seguía reunida, pero ya no hablaba con la misma certeza. Yo empujaba el carrito por los pasillos del piso ejecutivo y notaba cómo las conversaciones se interrumpían no por desprecio, sino por cautela. Sabían que alguien había visto demasiado. Y aunque nadie decía mi nombre, mi influencia empezaba a sentirse en cada ajuste, en cada revisión inesperada, en cada cifra que ya no se maquillaba con tanta facilidad. El primer quiebre real ocurrió cuando el CEO solicitó una revisión externa completa de los sistemas y reportes. Fue una orden seca, directa, sin explicaciones públicas. Grant Holloway quedó fuera de varias reuniones clave, algo impensable semanas atrás. Yo limpiaba una sala cercana cuando escuché la frase que lo cambió todo. Necesitamos a alguien que entienda cómo llegamos hasta aquí y cómo arreglarlo. No mencionaron cargos ni jerarquías. Hablaron de capacidad. Y por primera vez desde que entré a la empresa, esa palabra se separó de los apellidos. Esa noche, Nora Blake me llamó discretamente. Maya, mañana habrá una reunión técnica. Quieren que estés cerca, por si hace falta aclarar algo. No dijo más, pero entendí perfectamente. La reunión no fue solemne, fue incómoda. Ejecutivos acostumbrados a mandar escuchaban en silencio mientras los datos reales aparecían en la pantalla, sin filtros. Cuando surgió una duda crítica, todas las miradas se cruzaron buscando una respuesta. El silencio duró demasiado. Entonces hablé. No levanté la voz. No di un discurso. Solo señalé la inconsistencia y expliqué, paso a paso, dónde se había roto el proceso y por qué. Nadie me interrumpió. Nadie se rió. El CEO frunció el ceño, hizo 2 preguntas técnicas y asintió. «Eso tiene sentido», dijo. En ese instante supe que algo irreversible acababa de ocurrir, no porque me hubieran aplaudido, sino porque me habían escuchado. Después de eso, el ritmo cambió. Empezaron a pedirme opinión con más frecuencia. Primero de manera informal, luego directa. ¿Qué opinas de este flujo? ¿Ves algún riesgo aquí? Yo seguía usando el uniforme gris, seguía empujando el carrito, pero ya no limpiaba solo superficies. Estaba ayudando a limpiar procesos. La ascensión extraordinaria no fue vertical ni inmediata. Fue transversal. Mi voz empezó a cruzar departamentos, a conectar áreas que antes no se hablaban. Y cada corrección evitaba un nuevo despido, una nueva injusticia, una nueva mentira necesaria para sostener la imagen. El impacto no tardó en notarse abajo. En el almacén, un supervisor me dijo que habían cancelado una reestructuración de último momento. En sistemas, dejaron de culpar a los mismos de siempre. La gente comenzó a trabajar sin ese nudo permanente en el estómago. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez sentían que alguien entendía lo que pasaba. La ascensión no me alejaba de ellos, me acercaba más. Yo había subido sin despegar los pies del suelo, y eso
hacía toda la diferencia. Grant Holloway observaba todo desde lejos, cada vez más aislado. Ya no gritaba, ya no golpeaba mesas. El poder se le escurría entre los dedos y lo sabía. En una ocasión me miró desde el otro lado del pasillo con una mezcla de rabia y desconcierto. No dijo nada, no podía. La ascensión extraordinaria no humilla, desarma. Y su sistema, construido sobre miedo y control, no sabía cómo reaccionar ante alguien que avanzaba sin pedir permiso y sin romper nada. Solo diciendo la verdad. Una tarde, el CEO me pidió quedarme después del horario. No fue una orden, fue una invitación. «Quiero que veas algo», dijo. Me mostró un plan de reorganización completamente distinto al anterior. Menos despidos, más capacitación, procesos transparentes. Esto no habría salido a la luz sin lo que detectaste, admitió. No prometió cargos, no habló de títulos, habló de confianza, y entendí que la ascensión real no siempre se mide en escalones visibles, sino en el alcance de las decisiones que ya no pasan sin tu mirada. Esa noche salí del edificio más tarde de lo habitual. Miré las luces encendidas, los ventanales reflejando una empresa distinta a la que había conocido semanas atrás. La ascensión extraordinaria ya estaba en marcha, aunque muchos aún no lo supieran. Yo había llegado como invisible y ahora formaba parte del centro de gravedad. La pregunta final ya no era si podía seguir subiendo, sino qué haría con esa nueva posición cuando llegara el momento de transformar todo de raíz y dejar un mensaje que fuera más grande que la empresa misma. La transformación no ocurrió el día en que los números dejaron de mentir, ni cuando las decisiones empezaron a ser más justas. Ocurrió cuando la gente comenzó a caminar distinto por los pasillos de Hartwell Systems. Ya no con la espalda encorvada, ni con el miedo pegado al cuerpo, sino con una cautela nueva, mezclada con esperanza. Yo lo notaba en detalles pequeños, en el saludo que ahora incluía una mirada, en el silencio que ya no era sumisión, sino reflexión, en la forma en que algunos se atrevían a hacer preguntas. El poder seguía existiendo, claro, pero había dejado de ser una amenaza constante. Y eso, en una empresa construida sobre jerarquías rígidas, era una revolución silenciosa. El CEO tomó una decisión que pocos esperaban. Convocó a una reunión general, no para anunciar despidos ni cambios de imagen, sino para hablar de algo incómodo: responsabilidad. Habló de errores cometidos, de procesos dañinos, de cómo el miedo había sido utilizado como herramienta de control. No mencionó nombres, pero todos sabían a qué se refería. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Hubo silencio, un silencio distinto, honesto. Luego alguien empezó a aplaudir, despacio. Otro se sumó, y otro más. No era celebración, era reconocimiento colectivo de que algo había cambiado de verdad. Después de esa reunión, las puertas comenzaron a abrirse de formas inesperadas. Empleados que antes no se hablaban empezaron a colaborar. Supervisores escucharon propuestas que antes habrían ignorado. Incluso en recursos humanos se respiraba otro ambiente. Nora Blake me dijo un día: «No es fácil desmontar años de abuso, pero al menos ahora sabemos por dónde empezar». Yo asentí. La transformación humana no es inmediata ni perfecta. Es frágil, requiere atención constante y, sobre todo, requiere memoria para no repetir lo que ya se demostró que estaba mal. Mi propio lugar en la empresa también se transformó. Dejé el uniforme gris,
pero no la perspectiva que me había dado. Acepté un rol formal dentro del equipo de análisis, no como símbolo de ascenso, sino como recordatorio de que el talento no siempre llega envuelto en títulos llamativos. Seguí recorriendo los pisos, hablando con la gente, escuchando historias que antes nadie quería oír. Porque entender el sistema desde abajo había sido la clave para cambiarlo desde dentro. Y no estaba dispuesta a olvidar eso. El impacto fue más allá de Hartwell Systems. Otras empresas comenzaron a preguntar cómo se había logrado la recuperación sin una ola masiva de despidos. El CEO fue claro en cada entrevista. No fue una persona, fue una decisión colectiva de dejar de ignorar lo que siempre estuvo frente a nosotros. Esa frase se repitió en medios especializados, en conferencias, en mesas de discusión. Y aunque mi nombre aparecía de vez en cuando, lo importante no era quién había iniciado el cambio, sino que el cambio fuera replicable, que dejara de ser una excepción. Un día, mientras caminaba por el almacén, Robert Klein volvió a cruzarse conmigo. Había sido recontratado como consultor técnico. Se veía distinto, más ligero. Nunca pensé volver, me dijo. Y menos así. Sonreí. No supe qué responder. Porque ese momento, más que cualquier reconocimiento público, era la prueba de que la transformación humana no se mide en discursos, sino en vidas que recuperan dignidad. En personas que dejan de sentirse descartables. Esa noche, al salir del edificio, me detuve un segundo a mirar las luces encendidas. Pensé en la humillación inicial, en la injusticia, en el miedo, en el talento oculto, en el choque, en el reconocimiento y en la ascensión. Todo había tenido sentido no por el final feliz, sino por la lección. El poder sin empatía destruye, pero la empatía sin acción no cambia nada. Ambas cosas juntas pueden rehacer sistemas enteros. Y eso era lo que había ocurrido ahí. Hoy, cuando alguien me pregunta qué aprendí limpiando pisos en una empresa dirigida por un CEO millonario, respondo sin dudar. Aprendí que nadie es invisible por falta de valor, sino por exceso de prejuicio. Y que cuando alguien se atreve a mirar de verdad, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una posibilidad real. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si esta historia te tocó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla. Tal vez alguien la necesita escuchar esta noche. Esta historia no habla solo de una empresa, ni de un CEO millonario, ni de una empleada de limpieza. Habla de algo mucho más profundo. De cuántas veces subestimamos a las personas solo por su cargo, su ropa o su silencio. Porque el talento no siempre se sienta en la mesa principal. A veces empuja un carrito. A veces escucha más de lo que habla. Y a veces es el único que ve la verdad completa. Ahora dime tú, ¿alguna vez fuiste ignorado cuando sabías que tenías algo valioso que aportar? ¿O has visto a alguien ser humillado solo por no tener poder o apellido? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien que hoy se siente invisible. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo historias que inspiran, sacuden y transforman. Aquí no solo contamos historias. Aquí recordamos que el valor humano siempre termina saliendo a la luz.